Hola, en esta clase vamos a analizar la función partición en el toro que calculamos la clase pasada y la vamos a comparar con la expresión equivalente en una teoría de campos de partículas. Y después vamos a hacer la función de partición en el cilindro, que sería la que corresponde a cuerda abierta, para ver las diferencias y las similitudes y analizar un poco más el caso de cuerda abierta. Bien, comparemos entonces, empecemos primero recordando la función de partición de la cuerda cerrada en el toro que calculamos la clase pasada. Esto era una integral sobre la región fundamental del parámetro modular en el toro, dividido en la parte imaginaria de tau al cuadrado por 1 sobre la raíz de la parte imaginaria de tau, y en función de esta eta de Dedekind, recordemos que tenía esta forma, todo elevado a la potencia 24. Bueno, creo que no la escribí así, pero bueno, es una forma alternativa de escribirlo. Y esta función tiene la propiedad de que es tanto la medida de integración como el integrando son invariantes modulares. Entonces vamos a interpretar esta expresión. Sabemos que la cuerda libre describe un número infinito de partículas con masas que tienen esta forma a nivel n. Para la cuerda bosónica cerrada teníamos la expresión n-1. Y n toma valores 0, 1 y así siguiendo. La función de partición de la cuerda debería ser una suma sobre loops de vacío de cada una de estas partículas. Entonces vamos a ver que prácticamente tiene esa información. ¿Cómo sería la contribución de una única partícula? Empecemos considerando un campo escalar masivo libre, o sea, supongamos un campo phi, que es un escalar masivo libre, y calculemos la función de partición. Esto va a ser la integral de caminos de la exponencial de la acción del campo, digamos en d dimensiones, esto nos da la función de partición del campo escalar. Bueno, esto se puede calcular y a menos de factores es algo así como la inversa de la raíz cuadrada del determinante del operador d cuadrado más m cuadrado, y esto es la exponencial de 1/2 de la integral en el espacio de momentos del logaritmo p cuadrado más m cuadrado. Esta es la función de partición de una teoría de campos.
contiene loops de vacío para cualquier número de partículas. Entonces, si queremos comparar con la función de partición de la cuerda, lo que queremos es la amplitud de vacío de una única partícula. Entonces, eso se puede obtener si podemos escribir la función partición como la exponencial de Z1, o sea, la suma de 0 a infinito de Z1 a la n sobre n factorial. O sea, cada término en esta suma infinita corresponde a n partículas que se propagan sobre el loop, y el factor 1 sobre n factorial tiene en cuenta la estadística de Bose. Entonces, la amplitud de vacío para una única partícula, que sería Z1, la podemos escribir como 1 medio la integral de momento del logaritmo p cuadrado más m cuadrado. Bueno, esto sería entonces la función partición que corresponde a una única partícula que está circulando en el loop. Y esta expresión diverge cuando p tiende a infinito. Diverge en el ultravioleta. Se puede reescribir esta integral usando la parametrización de Schwinger, o sea, vamos a usar esta integral, la integral entre 0 e infinito, diferencial L de e a la menos x por L. Esto es igual a 1 sobre x. Y si a esta expresión le tomamos la derivada con respecto a x en el miembro izquierdo y en el miembro derecho, resulta que la integral entre 0 e infinito de L exponencial menos x sobre menos x a la x por L sobre L es igual a menos logaritmo de x. Entonces vamos a reescribir el logaritmo de p cuadrado más m cuadrado usando esta representación, que es lo que se llama la representación de Schwinger. Entonces, la función partición, que corresponde a una única partícula, debemos escribirla como la integral de momento por la integral de L entre 0 e infinito, 1 sobre 2L por la exponencial de menos p cuadrado más m cuadrado por L. Bueno, esto entonces sería la función de partición que corresponde a una única partícula circulando en el loop. Hay otra manera de obtener esta expresión, si recordamos cómo hicimos la función partición de la partícula usando la línea de Mundo, o sea, de la misma manera que hicimos en teoría de cuerdas. O sea, si recordamos que teníamos la acción de la partícula relativista como la integral sobre la línea de Mundo, y habíamos introducido el Vielbein o el Einbein de una dimensión, es la acción para la partícula libre en un círculo, y recordemos que cuando fijábamos el gauge, o sea, si fijamos el gauge, por ejemplo, E igual a 1, tenemos que tener en cuenta la longitud del círculo,
Y entonces, en este caso se puede ver que la integral, en esta expresión, el exponente que aparece acá es la energía de la partícula que circula en un loop de longitud L. Y la medida de L sobre L es la suma sobre todos los posibles tamaños del círculo. Entonces, si hacemos la integral en el momento, y bueno, ignoramos todos los factores que pueden aparecer, nos queda la integral en L de 1 sobre L a la 1 más D sobre 2 por la exponencial de menos m cuadrado por L. Entonces acá vemos que la divergencia cuando P tiende a infinito, o sea, la divergencia ultravioleta que habíamos visto, ahora acá de alguna manera se metamorfoseó en una divergencia cuando L tiende a 0. O sea, la divergencia P tendiendo a infinito ahora cambió por la divergencia L tendiendo a 0, o sea, es una divergencia para loops chicos, para círculos chicos. Esta expresión es para una única partícula de masa m. O sea, esta es la función de partición que corresponde a una única partícula circulando en el círculo de masa m. En la teoría de cuerdas tenemos un número infinito de partículas que circulan en el loop. Cada digamos, tenemos esta expresión para la masa para distintos niveles, y si tomamos d igual a 26, entonces lo que sería el equivalente en la teoría de cuerdas de esta expresión sería tomar la integral en L de 1 sobre L a la 14, porque D es igual a 26, o sea que este exponente nos da 14, y tenemos que sumar sobre todas las masas de las partículas, o sea, tenemos una suma sobre todo el espectro de la cuerda cerrada, vamos a decirlo en este caso, por L. O sea, esto sería el equivalente que uno esperaría en la teoría de cuerdas, por el hecho de tener un número infinito de partículas en el espectro. Todas estas partículas están circulando en el loop, y entonces el cálculo equivalente que tendríamos que hacer en teoría de cuerdas es sumar sobre todas las partículas. Y la masa al cuadrado la podemos escribir en función de los generadores de Virasoro como L0 menos 1, la masa izquierda, o la masa derecha, L0 tilde menos 1. O sea, la masa total es un medio de la suma de la masa left más la masa right, o sea que esto podemos reescribirlo como 2 sobre alfa prima por L0 más L0 tilde menos 2. Esta es la expresión para la masa de los distintos modos de vibración de la cuerda, pero no tenemos que olvidarnos que también tenemos el level matching. O sea, el level matching nos decía que 0 tiene que ser igual a L0 tilde. Esta es la expresión para la masa de los distintos estados de la cuerda. Entonces, ahora vamos a imponer, o sea, una manera de imponer esta condición, la condición del level matching, en la integral funcional, es introducirlo como una delta. O sea, vamos a introducir una delta con esta representación integral entre menos un medio y un medio de S de E a la 2pi por S por L0
menos L0 tilde. Esto es la delta de L0 igual a L0 tilde. Entonces vamos a ahora introducir en la función, en esta integral, vamos a introducir el level matching y vamos a reemplazar la suma sobre todas las especies de partículas que estaba incluida en esta expresión por una traza. O sea, vamos a hacer la traza sobre el espectro de estados sujeto a la condición del level matching. Entonces, bueno, usando estas expresiones nos queda que en la teoría de cuerdas la función partición o sea, quiere decir, lo que uno haría en una teoría de campos de partículas que contiene todo el espectro de la teoría de cuerdas, tomar la traza sobre todos los estados de E a la 2pi por S por L0 menos L0 tilde por E a la menos 2 L0 más L0 tilde menos 2 por L sobre alfa prima. O sea, esta es la expresión que uno se podría construir en una teoría de campos que tiene todo el espectro de la teoría de cuerdas. Bueno, fíjense, esta expresión es muy parecida a la que habíamos calculado. Si definimos, ahora vamos a usar esta variable q como la exponencial de 2pi y tau, y usamos que tau es S más 2L por I sobre alfa prima, parte real y parte imaginaria de tau. Entonces ahora podemos escribir esta expresión como lo que sería el equivalente de la función de partición de la cuerda, pensada como una suma de partículas. Podemos escribirla como la integral de tau barra sobre imaginario de tau. O sea, fíjense, el imaginario de tau es L al cuadrado por 1 sobre la raíz imaginario de tau, 1 sobre eta de q, eta barra de q barra a la 24. O sea, es la misma expresión que calculamos antes, pero hay una diferencia en el rango de integración. O sea, acá vemos que la integral en la parte real de tau, o sea, ahora la parte real de tau es el S, y la integral en la parte real va entre menos un medio y un medio, que es lo mismo que habíamos visto para la región fundamental del toro, pero la diferencia fundamental está en la parte imaginaria de tau, que es L, que acá va entre 0 e infinito. Entonces, la integral en la parte real de tau es lo mismo que habíamos calculado en la función de partición del toro, pero la diferencia es que la integral en L llega hasta 0, y 0 es la región donde aparecían las divergencias ultravioletas. En cambio, en el caso del toro, para la cuerda, teníamos que integrar tau en la región fundamental. Y recordemos que la región fundamental era a ver si la puedo dibujar. Si acá teníamos menos un medio, acá teníamos un círculo
de radio 1, un círculo de radio 1, y esta era la región fundamental. Acá otro círculo de radio 1, ¿no? O sea, la región fundamental es esta región de acá, que no llega a 0, o sea, por el hecho de que estamos excluyendo la región que en la teoría de campos da las divergencias ultravioletas. Y esto es por invariancia modular, o sea, la invariancia modular implica que tenemos que sumar sobre todos los toros que no son equivalentes por transformaciones conformes, y eso nos elimina la región donde aparecen las divergencias ultravioletas en la teoría de campos. O sea, la región que da divergencias ultravioletas, que es la región de círculos chicos en el caso de la teoría de campos, no está en la teoría de cuerdas debido a la invariancia modular. Bueno, y esto es con respecto a las divergencias ultravioletas. ¿Qué pasa con las divergencias infrarrojas? Entonces, el lugar para mirar las divergencias infrarrojas es el otro límite, el límite L tendiendo a infinito. Entonces, en esta región, o sea, si nos fijamos de vuelta en el caso de la partícula, esta expresión que habíamos escrito, está la región L tendiendo a infinito está dominada por este término en el estado más liviano de la cuerda, que es el taquión. O sea, la región L tendiendo a infinito, el término leading, digamos, es el que corresponde al taquión. O sea, recordemos que la masa al cuadrado del taquión es menos 4 sobre alfa prima. Menos 4 sobre alfa prima, y entonces en este caso tenemos que L0 más L0 tilde menos 2 es igual a menos 2, y entonces nos aparece acá que cuando esto es menos 2 nos queda una exponencial de 4L que diverge cuando L tiende a infinito. O sea, esto da en esta región tenemos una contribución a la función de partición, que es la divergencia en el infinito de L sobre L a la 14 por la exponencial de 4L sobre alfa prima. Y esto diverge y en realidad, bueno, esto es simplemente otra manifestación de los problemas que trae el taquión. Bueno, tiene que ver con el hecho de que la cuerda cerrada contiene el taquión. Esto es algo que vamos a ver que no ocurre en la teoría de supercuerdas, donde no hay taquiones. Entonces, digamos, la teoría, en realidad la teoría correcta, si pensamos que es la de supercuerdas, se comporta bien en el infrarrojo. Entonces, bueno, te parecería que, o sea, vimos en el caso de las amplitudes sobre la esfera, las amplitudes de scattering sobre la esfera, ahora lo volvemos a ver en la función de partición en el toro, que desaparecen las divergencias ultravioletas en la teoría de cuerdas. Entonces podríamos preguntarnos si la teoría de cuerdas es finita. La respuesta es que sabemos que las amplitudes de un loop son finitas en el ultravioleta, acabamos de mostrarlo. En particular, esto significa que hay una teoría de gravedad finita a un loop que interactúa con materia en dimensiones altas, en este caso en 26 dimensiones, o en la supercuerda en 10. Se puede mostrar, o sea, en realidad se mostró que esto también sigue valiendo a dos loops, y en el caso de las supercuerdas, usando lo que se llama el formalismo de espinores puros, se mostró que las amplitudes de scattering siguen siendo finitas hasta 5 loops. Más allá
no hay demostraciones explícitas de que la teoría es finita, pero hay varios argumentos heurísticos de que las únicas divergencias que pueden aparecer son en las regiones de las superficies de Riemann. O sea, si estamos haciendo cálculos sobre amplitudes de Riemann, sobre superficies de Riemann a distintos loops, bueno, vamos a poner número arbitrario de loops, y acá las regiones donde puede haber divergencias son en las regiones donde los ciclos estos se degeneran, ¿no? O sea, cuando los ciclos de las superficies de Riemann degeneran o tienden a cero o tienden a infinito, esas son las regiones donde podría en principio aparecer divergencias en la teoría de cuerdas, pero hay varios argumentos heurísticos que indican que esas divergencias no están, aunque insisto en que no hay cálculos explícitos, pero bueno, si les interesa este tema, está bien explicado en el capítulo 9 del tomo 1 de Polchinski. O sea, por qué se piensa que estas posibles fuentes de divergencias en la teoría de cuerdas no existen, y en gran medida se debe a este hecho que estamos viendo. Lo vimos en las amplitudes en la esfera y ahora lo volvemos a ver en el toro, por el hecho de haber infinitas partículas circulando y por el hecho de la invariancia modular, que hace que las regiones de posibles divergencias están excluidas de la integración en los parámetros modulares. Otra propiedad que vimos también en el caso de las amplitudes de 4 taquiones, lo vimos en el caso de la esfera, pero este tema, que si se acuerdan cómo iba en el límite de altas energías, la amplitud de 4 taquiones en la esfera tenía este comportamiento exponencial S logaritmo S más T logaritmo T más U logaritmo de U. Este comportamiento de las amplitudes de 4 puntos en la esfera a altas energías sigue valiendo hasta los cálculos que se han hecho hasta 5 loops. O sea, cuando todos los momentos son grandes, y bueno, y esto también sugiere que esto es algo que se mantiene a todo orden. Pero bueno, hay que decir que en realidad esto no se probó, que la teoría es efectivamente finita, no se probó explícitamente, y el peligro está en estos puntos singulares que aparecen en la suma sobre superficies de Riemann. No está claro que puedan excluirse a todo loop, aunque hay argumentos heurísticos que dicen que es posible. Otra pregunta que uno podría hacerse es qué pasa más allá de la teoría perturbativa. La teoría de cuerdas perturbativas es, como vimos, análoga a la expansión en diagramas de Feynman en teoría de campos, y de la misma manera que en teoría de campos se puede mostrar que la expansión en las constantes de acoplamiento es asintótica, también en la teoría de cuerdas se puede mostrar que la expansión en superficies de Riemann es asintótica. Esto significa que la serie no converge, pero que uno de todas formas le puede dar sentido. O sea, tiene sentido la suma infinita. Pero bueno, también sabemos que en teoría de campos hay muchos fenómenos que no se pueden capturar con los diagramas de Feynman. Por ejemplo, el confinamiento en el régimen de acoplamiento fuerte, los instantones y los solitones en el régimen de acoplamiento débil, y seguramente lo mismo pasa en la teoría de cuerdas. Vamos a ver cuando veamos más en detalle las de Pebranas algunos de estos efectos.
Y si uno quisiera construir una definición no perturbativa de la teoría de cuerdas, uno podría seguir la guía de la teoría cuántica de campos en términos de integrales de caminos. O sea, ya vimos que la integral de caminos de Polyakov sobre las hojas de mundo es equivalente a diagramas de Feynman. Y, digamos, en teoría cuántica de campos, un campo crea una partícula, o sea, cada campo crea una partícula, y en teoría de cuerdas podríamos buscar un campo que cree una cuerda. O sea, deberíamos tener, digamos, para hacer una teoría de campos de cuerdas, deberíamos tener un campo distinto para cada configuración de cuerdas. O sea, sería tener un campo que depende de todas las configuraciones de las cuerdas. Pero bueno, este es un objeto muy complicado, pero uno podría tratar de considerar la integral de todos los caminos para este campo, o sea, uno podría pensar en calcularse la integral funcional del campo de cuerdas de E a la I por la acción de este campo. Fíjense que esto es algo parecido a lo que hicimos cuando hicimos el modelo sigma no lineal, que pusimos la cuerda, por ejemplo, en un background de la métrica. Del tensor antisimétrico y el dilatón, o sea, lo hicimos para los backgrounds de la cuerda, de los estados no masivos de la cuerda. Estos G mu de X son el equivalente a este campo de cuerda, pero solo para los estados no masivos. Podríamos hacerlo para todo el espectro infinito de estados masivos, o sea, construirnos un modelo sigma no lineal que contenga toda la suma infinita de estados de la cuerda, pero bueno, eso es obviamente muy complicado. La idea es que esta integral de caminos debería reproducir la expansión perturbativa y definir una completitud no perturbativa de la teoría. Esto sería la teoría de campos de cuerdas. Es un paso más allá en el desarrollo, o sea, tenemos por ahora el desarrollo de la partícula. En teoría de campos, de la partícula pasamos al campo asociado con la partícula, y del campo iríamos a un campo de cuerdas. Sería algo así como una tercera cuantización, o sea, si pensamos que la teoría de campos es una segunda cuantización, la teoría de cuerdas sería como una especie de tercera cuantización. Como bueno, ya dije varias veces que la teoría de campos de cuerdas fue bastante exitosa para el caso de la cuerda abierta, y así se pudieron obtener algunos resultados no perturbativos, pero la teoría de cuerda cerrada, la teoría de campos de cuerdas cerradas no se pudo avanzar mucho. Se piensa que hay algunas razones teóricas detrás de este fracaso, que tienen que ver con el hecho de que la formulación de cantidades off-shell en una teoría de gravedad no se puede hacer. También dijimos en varias veces que la teoría de cuerdas abiertas contiene también cuerdas cerradas, entonces esto significa que todavía no se entiende bien tampoco la teoría de campos de cuerda abierta. Hay otras formas de ver efectos no perturbativos en la teoría de cuerdas usando la acción efectiva de bajas energías. Y típicamente estos argumentos se basan en supersimetría, y entonces funcionan solamente en el caso de las supercuerdas y no podríamos verlo en el caso
de la cuerda bosónica, pero cuando veamos supercuerdas vamos a mencionar algunas de estas cosas. Bueno, estos métodos han dado varios ejemplos de efectos no perturbativos y también condujeron a descubrir varias de las dualidades que aparecen en las teorías de cuerdas y que permiten también obtener efectos no perturbativos. Otra manera de obtener efectos no perturbativos es en espacios asintóticamente anti de Sitter. En espacio-tiempos que son asintóticamente anti de Sitter está la correspondencia ADS-CFT, que da una definición no perturbativa de la teoría de cuerdas y, digamos, uno tiene una teoría de gravedad cuántica en el bulk, en el bulk, no sé cómo se traduce, y uno puede describir esa teoría de gravedad cuántica en términos de una teoría de campos de Yang Mills, o algo parecido a eso en el borde, o sea, una teoría de campos en el borde del espacio de anti de Sitter permite reconstruir una teoría cuántica de gravedad en el bulk. Y en cierto sentido, la teoría de campos en el borde es una teoría de campos de cuerdas. Bueno, esto si hay tiempo también al final, quizás podemos llegar a decir algo de la correspondencia de SCFT. Bueno, voy a hacer ahora un descanso y después vamos a calcular la función partición en el cilindro para ver un ejemplo equivalente en el caso de la teoría de cuerda abierta, donde no hay grupo modular, o sea, el cilindro no tiene grupo modular, pero vamos a ver que de todas formas no aparecen divergencias ultravioletas y las divergencias infrarrojas tienen que ver con la presencia del taquión en el espectro también de la cuerda abierta. Bueno, un descansito y luego seguimos.